Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola Nani, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, bien? Bien, bien, muy bien. Lindo día, hace como de otoño. Yo estoy acá en el patio de mi casa que reconozco está el pasto un poquito alto y está un poco mojado con rocío, pero voy a ver si en la tarde me dedico a terminarlo. Vamos a salir un poquito de toda esta cuestión de coronavirus que vos estás cubriendo muy bien. Mira, los miércoles, como anoche, hace ya un tiempito, tenemos un programa de televisión dedicado a la historia reciente de San Antonio de Areco. Son documentales, audiovisuales, con material de los distintos noticieros y de los distintos programas de televisión que ha habido aquí en San Antonio de Areco desde principios de la década del 90. Es muy, muy lindo material. Y en el de anoche aparecías vos, Nani, y te vas a acordar enseguida de lo que voy a manifestar. Era finales de septiembre de 1997 y toda la zona se había conmovido por los accidentes en la ruta provincial 41. Y se había originado una serie de reuniones regionales en donde se movilizaban los dirigentes políticos, sobre todo concejales, lo que en aquel momento se llamaban las fuerzas vivas, son instituciones, en nuestro caso el Centro del Comercio, para tomar un ejemplo, para tratar el tema y buscar una solución que fuera justamente eso, de carácter regional, para elevar el reclamo con fuerza a las autoridades provinciales. Recordemos que la Ruta 41 es provincial, y en ese momento era gobernador Eduardo Duhalde, un hombre muy fuerte del peronismo y que tallaba fondo en la política nacional. Comprendía a los municipios el reclamo, a los municipios de Varadero, de San Antonio de Areco, de San Andrés de Giles y de Mercedes. Y se llamaban las famosas reuniones interdistritales. Tuvo una tarea muy interesante, a pesar de que estaba ya en el final de su mandato. Ana María Fisichia, que era concejal por el partido de José Octavio Bordón en aquel momento, Partido País. Y nosotros pasamos anoche una asamblea muy grande que se hizo en el Consejo Deliberante de San Andrés de Giles, por ese motivo. Y vos aparecías, Nani, con el pelo largo, característico, pero de impecable traje. Y te veía tanto a vos como a los colegas de los otros medios, locales y regionales. Claro, no estaba la tecnología de hoy, que con un celular de bolsillo vos estás comunicado con el mundo. En ese momento andaban con handy, vos tenías un handy, no sé, que con la antena extendida, no sé si no daba como 1,5 metros, por lo menos de tamaño. En San Andrés de Giles hubo una asamblea muy grande. Inclusive estaba el testimonio de un médico de San Andrés de Giles que había atendido en los días previos a esa asamblea a una persona accidentada en la ruta 41 en las ediciones de Giles. Sí, me acuerdo, y fuimos a una inauguración de una fábrica muy grande en Mercedes, esperando claro, la visita del gobernador, obviamente para golpearlo en ese momento por el tema de la Ruta 41, y lo tuve frente a frente a Duhalde en ese momento, al gobernador de la provincia, y obviamente, viste, que como yo soy muy metido, ni bien se hizo un segundo, le metí la pregunta de la Ruta 41, ¿qué pensaban hacer con la Ruta 41 si seguían las muertes? Me acuerdo porque fue muy difícil llegar hasta Duhalde en ese momento, porque habló 2 minutos con la prensa, pero nosotros lo seguíamos como perrito faldero, ¿viste? Esperando a ver cuándo hablaba con la prensa para justamente meterle el tema de la ruta. Bueno, todo eso lo pasamos anoche, esa entrevista. Obviamente que Duhalde rodeado de gente, ¿no? A la salida de esa fábrica había llegado en helicóptero. Se habían movilizado también vecinos de Mercedes, se movilizaban por el tema el peaje en Ruta 5, Ruta Nacional. Y había banderas, los manifestantes habían pintado banderas con aerosol sobre telas blancas que decían Ruta 41, la ruta asesina, ¿te acordás?
Dani, de ese eslogan. Finalmente Duhalde se comprometió a que el 2 de diciembre, ahí eran los primeros días de octubre, 2 de diciembre del 97, comenzaran las obras de bacheo y repavimentación de algunos sectores de Ruta 41, y efectivamente lo hizo. Digamos, nosotros arrancábamos con la asamblea en Giles, con todo lo que pasó en Mercedes, y finalmente con el inicio de las obras ahí a la altura de San Antonio de Areco, en Ruta 41, y en el medio también poníamos una volanteada, que había hecho la misma Ana María, que tuvo un rol destacadísimo Ana María en todo eso. Fue una buena manera de cerrar su paso por la función pública, muy digna, muy buena manera. Y también otros dirigentes que la acompañaron, Vicente Marinkovic, Andrés Santedomenico, que estaban haciendo una volanteada en el cruce de Ruta 8 y 41 cuando todavía no había rotonda. Vos fíjate a veces para lo que sirven este tipo de programas históricos, para ya nos parece tan común tener una rotonda que evitó muchos accidentes ahí en el cruce. Habrá sido veces, Dani, vos en la época que te dedicabas más a estar con el móvil a accidentes ahí en Ruta 8 y 41 en el cruce. Las veces que fui, Marcelo, te voy a hablar un poquito más allá, para hacer un poquito más de historia. Las veces que fui como movilero, después del 94, que me dediqué de lleno a la radio, y las veces que iba cuando trabajaba en la Shell, que agarrábamos la bicicleta, escuchábamos desde la Shell, escuchábamos la frenada y los golpes de los autos, y salíamos con la bicicleta a llamar a la policía, porque todavía no estaba el puesto caminero ahí, te estoy hablando de muchos años atrás. Sí. Íbamos con la bicicleta a ver los accidentes y muchas veces a sacar los muertos de dentro de los autos, con cero experiencia de vida, de nada. Ayudábamos a la gente que muchas veces quedaba apretada hasta que llegaban bomberos. Yo te estoy hablando de año 81, 82, claro, 83. Claro. El puesto caminero recién se pasó ahí más o menos por el 86. Sí, no había caminera y en el cruce se mataba a la gente y no había caminera. No había caminera. Y vos fíjate, apelar a este material de archivo nos sirve para ver, bueno, hay una rotonda que ha evitado muchos accidentes. Después se puede discutir la gestión de Cristina Kirchner, de Juno de Bío, de Paco acá, todo lo que vos quieras y vale, ¿no? Pero la rotonda que se construyó ahí ha mejorado vidas. Y en este año 97, que anoche recordamos en el programa, se llama Acá pasó algo, al igual que el título de mi último libro, ha quedado trunca la presentación oficial, si bien ha habido mucho movimiento de ventas debido a la pandemia del coronavirus. Recordábamos eso, lo poníamos en un contexto. Además, qué momento difícil vivía San Antonio de Areco, y acá te vas a acordar porque vos también ahí tuviste un protagonismo político, si se quiere, porque este hecho con Duhalde fue en la reunión en Giles fue a finales de septiembre, la reunión con Duhalde fue los primeros días de octubre, y en ese octubre, a finales, el 24, hubo elecciones. Acá en San Antonio de Areco estaba Horacio Villanego como intendente interino, un peronista que había roto con el sorchilismo, que estaba ocupando de manera interina el lugar, que había dejado vacante la muerte de Beto Sorchili, que se había producido el 11 de agosto de ese mismo año. Fabio había tomado la posta, que había dejado libre la dolorosa muerte de su padre, y había nucleado a gran parte del peronismo detrás, había hecho una alianza tal vez impensada, porque los primeros dos candidatos de su lista de concejales eran Manuel Guiraldes y Federico Cervoni. Manuel puede ser porque ya el Comodoro Guiraldes, familiar de Manuel, había estado acompañando mucho a Beto, pero lo de Federico Cervoni, un hombre de ARP, un hombre de derecha, de lo más rancio, de lo más conservador, integrando esa lista del sorchilismo. En el radicalismo volví a repetir la fórmula del 95, con Norberto Campodónico a la cabeza, y Ana Smith, viuda de Domínguez, como presidente
el Comité Radical y con Rodolfo Martín como el gran armador político, y si bien no afuera del todo, pero sí mirando de reojo, quedaba el grupo de José Cames, que ya se estaba formando con Andrés Santidoménico, etcétera, etcétera, que si bien no se fueron del partido, no estuvieron involucrados en esa lista de candidatos. O fíjate todo lo que pasó en ese año 97 y los momentos difíciles que le tocó vivir a San Antonio de Areco en el plano político, en el plano institucional, en el medio, estos accidentes en una ruta tremenda. Bueno, Fabio ganó las elecciones en el 97, gobernó hasta el 99, Villanego cada vez se convirtió desde el peronismo en un opositor más firme. En el radicalismo entró una etapa de crisis donde el remanente del dominismo pierde importancia y asoma este grupo que yo te hablaba, de José Cames, que termina siendo intendente después en el 99. Pierde el peronismo en la provincia de Buenos Aires con Alianza, que recién se había constituido. La pierde Menem a nivel nacional. La Alianza gana en el país y en la provincia, fueron elecciones legislativas, pero acá en Areco también se eligió intendente de manera extraordinaria, digamos, porque no tocaba, pero la salida que se encontró a la muerte de Beto y al conflicto interno desde el Ministerio de Gobierno de José María Díaz Bancanari fue, bueno, a ver, resuélvanlo en una elección. Se acomoda todo para lo legal para resolverlo en una elección. Fíjate cuántas cosas han pasado y qué interesante es a veces repasarlo desde estos documentos audiovisuales o desde esta charla que tenemos con vos. Me extiendo un poquitito más, te digo que la Ruta 41 fue una obra que se hizo en gobierno del intransigente Oscar Allende. En la memoria del bonaerense queda Allende como muy buen gobernador. La ruta estaba solamente asfaltada hasta ese momento en la zona de Pila, casi llegando a la Ruta 2, y en tiempos de Allende acá más o menos se inauguró en el 62 aproximadamente. Es una ruta un poco más angosta que la traza que tiene la Ruta 8, que agarró justo cuando se estaban cambiando las medidas internacionales de los chasis de los camiones, por eso quedó chica, y que ya a partir de mediados de los 70 empezaron los problemas con los accidentes. Hay que buscar diarios que los tengo, ¿no?, de Areco de las décadas del 70, en donde los accidentes en Ruta 41 y sobre todo ya llegando al cruce de Ruta 8 eran frecuentes. Esta movida del 97 sirvió para que el gobierno de Ovalde hiciera una obra interesante de bacheo y de reasfaltado. La zona de Villalía estaba intransitable, o llegando a Villalía, pero dio poco resultado, porque en el 99 se empezó a romper. El gobierno de Rucauf, que fue el gobernador que sucedió a Ovalde, empezó trabajos, pero lo agarró la crisis de la Rúa, y vas a recordar, Dani, a finales del 2001 y en parte del 2002 la ruta había quedado casi de tierra. Era más factible transitar por la banquina que por lo que era la calzada, y que para llegar a San Andrés de Giles en auto se tardaba hora y media. Era tremendo. Fueron como 2 años hasta que Felipe Solá hizo los trabajos, pero ya en 2005 otra vez se empezó a deteriorar. Estuvo el accidente grandote ese del verano, de febrero del 2005, hubo un choque en cadena y la ruta se fue deteriorando mucho, y tuvimos otro pico caliente, muy caliente, yo creo que ahí con marcada intencionalidad política, ¿no? Y bien asumió Durañón en las vacaciones de invierno del 2012, y muchos vecinos hicieron corte de ruta, más o menos ahí a la altura de la selva, por ahí cerca, y que llegaron los medios nacionales de difusión, que transmitían en vivo y en directo. Hubo varios días de corte de ruta, claro, había fallecido un vecino muy querido, te acordás, Juan Fiorda, después falleció otro vecino, Griboli, pero bueno, como que quisieron cargar sobre las espaldas de esos 6 meses de Paco toda la historia de, yo te vengo contando, de la ruta hecha pedazos.
Y bueno, consiguió Durañona que el ministro Arlía, se suicidó después Arlía, ministro de Obras Públicas de la provincia en ese 2012, viniera al Salón de Rico y adjudicara a la empresa Pelque una obra de 40 y pico de millones de pesos, que se hizo, después se hicieron algunos retoques, también se hicieron trabajos cerca de Mercedes, se armó toda la estructura para colocar una balanza y controlar pesos que nunca funcionó, que también es bueno puntualizarlo. Y así estamos, mira, así estamos. Te quería contar esta mañana, y me acordaba cuando estaba armando el programa porque te vi de traje impecable, cabello largo, 20 y pico de años más joven, Dani, y con esos handys enormes para poder comunicarte con la tecnología que había en aquella época. Bueno, Marcelo, cuántos recuerdos, cuántas cosas pasaron. Y tan presentes igual, ¿Cuántas cosas pasaron? Sí, señor. Un abrazo, Neri. Hasta mañana, Marcelo. Chau, chau, chau.